Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que abrimos dentro de la selecta programación de esta Santa Casa del canal diocesano a la actualidad más relevante de los últimos 7 días aquí en nuestra archidiócesis. Como verán, esta última semana le dedicamos más tiempo a los invitados que al repaso semanal de actualidad. Les invitamos con todo a que nos acompañen en este recorrido eclesial que han elaborado los profesionales de esta casa pensando en todos y en cada uno de ustedes. Esperamos, como siempre, que sea de su gusto. La actualidad diocesana del pasado fin de semana estaba en Guadalupe. Casi 600 jóvenes y adolescentes de la archidiócesis, a través de la Delegación de Pastoral Juvenil, participaron en la más que célebre peregrinación al Santuario Mariano Extremeño. A pesar de las distintas edades y de las diferentes motivaciones, para todos ellos ha sido, en mayor o menor medida, una experiencia que les ha ofrecido la oportunidad de sentirse iglesia. 30 años después de la primera peregrinación, esta cita no ha perdido vigor. Distinta procedencia, pero un mismo camino. A lo largo de este fin de semana, cerca de 600 jóvenes procedentes de distintas zonas de la diócesis se han puesto en camino para llegar juntos al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La mayoría de ellos ya han participado de esta peregrinación años anteriores y, movidos por la experiencia, deciden apuntarse un año más. Siempre es una experiencia inolvidable porque aparte de conoces muchísima gente y todas las historias que cada persona pues conlleva y porque vienen aquí y todo, pues no sé, súper bonito, y luego saber que la Virgen te está guardando. Este año se ha cumplido el 30 aniversario de esta peregrinación diocesana que comenzó en el año 1987. 30 ediciones de esta peregrinación en la que han participado miles de jóvenes y todos con un objetivo común: llegar a los pies de la Virgen. Destacar pues eso, los momentos con la Virgen, el llegar después de todo el camino, que llegas cansado, reventado, y al final pues la ves a ella, entras aquí y ves a la gente emocionándose, y cómo no te vas a emocionar tú si al fin y al cabo todo ese esfuerzo, todo ese camino es por una causa que es sentirte cerca de tu madre, sentirte a tu lado, sentirse a su lado, y la verdad que ha sido precioso. Desde hace algunos años al camino se incorpora un grupo de chicos y chicas que pertenecen a la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina. Su presencia entre los más jóvenes es sin duda algo muy enriquecedor. En estos días hemos aprendido a conocer a raíz de otros a Cristo, porque teníamos en nuestro grupo, en el grupo 18, teníamos un conjunto de chicos que tienen alguna discapacidad, y a través de ellos veíamos a Dios, y en los momentos de sufrimiento nos ayudaban muchísimo porque ellos seguían para adelante y nosotros pues como que encontramos fuerza en ellos. La peregrinación concluyó en la tarde del domingo con el acto de envío en el que participó el rapero Grillex. Como viene siendo costumbre, la peregrinación suele concluir con la Eucaristía en el Real Monasterio de Guadalupe y a los pies de la Virgen. Como casi siempre, el señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa, en la que aprovechó para recordar a los jóvenes cristianos de la archidiócesis que huyan de la hipocresía y que se acerquen más al Evangelio. El mundo de hoy necesita más que nunca, tal y como aseguró el prelado toledano, cristianos que quieran escuchar la Sagrada Escritura y que se atrevan a vivirla. Dejad que a vuestro corazón llegue la palabra de Jesucristo. Es la invitación que hizo el señor arzobispo de Toledo a los 600 jóvenes de la diócesis que este fin de semana han peregrinado a Guadalupe. Don Braulio Rodríguez presidió la Santa Misa en el Santuario y Real Monasterio de la Virgen de Guadalupe. En su homilía, el señor arzobispo aseguró que los cristianos deben huir de la hipocresía para vivir el Evangelio. Es algo mucho más profundo que tiene que llenar vuestro corazón de jóvenes y ver cómo es necesario para este mundo el Evangelio de Jesucristo, donde lo que hay que vivir es la paz, la fraternidad, lo que hay que vivir es lo que verdaderamente queda y no simplemente las cosas que van sucediendo, lo provisorio que dice el Papa Francisco. Don Braulio Rodríguez recordó lo vivido durante estos 30 años de peregrinaciones a Guadalupe. Cada vez son más los jóvenes y adolescentes que se suman a esta actividad para encontrarse con la Virgen. El señor arzobispo también pidió a los jóvenes que orasen por la unidad de España y por la llegada de las lluvias a nuestro país. La noche antes, la Real Asociación de Caballeros de la Virgen de Guadalupe entregaba sus 13º premios Guadalupe Hispanidad,
que recaían este año, entre otros, en don Braulio Rodríguez Plaza. Estos reconocimientos fueron creados en 2004 con el objetivo principal de difundir el título de Reina de la Hispanidad de la Virgen de Guadalupe, al mismo tiempo que reconocer la aportación de personas o entidades que hayan destacado en la proyección de los valores religiosos y espirituales, como es el caso de don Braulio. Y precisamente en Guadalupe, el señor arzobispo de Toledo ha recibido este fin de semana el premio Guadalupe Hispanidad, otorgado por la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe. Con estos premios reconocen a las personas e instituciones que hayan destacado en la difusión de los valores humanos, religiosos y culturales que simboliza la Virgen de Guadalupe. Al recoger el galardón, don Braulio Rodríguez reconoció que aunque no estamos en el siglo XVI, la impronta de nuestra fe se mantiene. Estamos en el 2017, no es el siglo XVI, pero lo que no ha cambiado ha sido aquella impronta de la fe que desde aquí y de otros muchos lugares de España, desde aquí, se llevó como el tesoro más grande, Jesucristo y su Madre. En este acto, la venezolana Lilian Tintori y la Organización Nacional de Ciegos Españoles recibieron también el premio Guadalupe Hispanidad 2017. Sé valiente, la misión te espera, es el lema que se ha elegido este año para celebrar la Jornada Mundial de las Misiones. Desde que en 1926 el Papa Pío XI estableciera que el penúltimo domingo de octubre habría de ser un día para mover a los católicos a amar y apoyar la causa misionera, hasta hoy, el Domum es una llamada de atención sobre la común responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización y ha calado en la profunda sensibilidad y tradición misionera de nuestro país. El próximo domingo 22 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, una jornada misionera en la que de un modo especial la Iglesia Universal reza por la misión y los misioneros y colabora con ellos. Sé valiente, la misión te espera, es el lema escogido este año. Un lema que nos invita a ser valientes y a dar el salto para comprometernos a fondo con la labor misionera de la Iglesia. Es un llamamiento que hace el Papa Francisco. Ya es conocido por todos que el Papa Francisco está continuamente lanzando eslogan de este tipo, ¿no? Sé valiente, se dirige a todos los cristianos a pegar una especie de salto en nuestras costumbres, en nuestras comunidades cristianas, para salir de nuestras comodidades y nuevamente agarrar el auténtico mensaje cristiano del Evangelio, es decir, que todos sepamos anunciar el querigma, el primer anuncio, Cristo vive, está en medio de nosotros. Con la Jornada Mundial de las Misiones se apoya económica y espiritualmente a los territorios de misión, aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada. Estos territorios están confiados a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y dependen de la labor de los misioneros y del sostenimiento económico de las obras misionales pontificias de todo el mundo. En su mensaje con motivo del Domum 2017, el Papa Francisco nos invita a salir, a ponernos en marcha a favor de la misión. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho en esa iglesia en Éxodo, en esa iglesia peregrina que el Papa nos recuerda en el mensaje del Domum? ¿Y cuántos de esos kilómetros recorridos han sido precisamente para anunciar el Evangelio, para anunciar que Cristo está vivo en medio de nosotros? El Papa también nos lo recuerda en ese mensaje, la alegría contagiosa del Evangelio. En 2016, y gracias a la generosidad de los fieles de todo el mundo, el Fondo Universal de Solidaridad de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe distribuyó 87.000 millones de euros. De ellos, más de 12 millones de euros fueron aportados por España. Siempre que podemos, sobre todo cuando se acerca la fiesta del Domum, tratamos de contar con el testimonio de algún misionero, alguien que en primera línea se dedica al anuncio del Evangelio. El rostro que les traemos esta noche les resultará extrañamente familiar. Se trata de la misma persona que el año pasado, por estas fechas, también trataba de calentar el cotarro y presentarnos una vez más la tarea, la dedicación y las necesidades de los misioneros. Se trata de Sagrario Pérez.
Sagrario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros por segundo año consecutivo. Sí, yo dije, se van a cansar de escucharme, pero me dijeron, no. Dije, bueno, ustedes que saben el aguante que tienen. ¿Por qué 2 años consecutivos por España, Sagrario? No es habitual. No es habitual. Pues hay un tema que se llama papeleo, ¿verdad? Sí. Y hay otro que se llama, en este caso además, que me hace prolongar la estancia aquí, que es salud. Yo tenía ya la rodilla mal, se ha querido poner peor y entonces, pues bueno, ya me voy a quedar por aquí hasta que me ponga una prótesis. Por eso te hemos visto este año acompañada por esa muleta. Sí, señor, así. Digo, como bueno, ahora no dejan los toros, pero al menos yo llevaré muleta. Muy bien, Sagrario. Perteneces a la Fraternidad Misionera Verbum Dei. ¿Qué es la Fraternidad Misionera Verbum Dei? Bueno, a nivel así jurídico y legal, ¿verdad? Es una asociación, entra dentro de lo que en la Iglesia se llaman ahora formas nuevas de vida consagrada. Una asociación en la que estamos misioneras, misioneros y matrimonios consagrados, y luego tenemos también lo que llama la familia, que son laicos, que pertenecen y que viven también el mismo compromiso de misión con nosotros. Todos ellos intentamos ser eso, un pueblo de Dios que ha descubierto el valor y la importancia de la palabra, Verbum Dei, que fue lo que nuestro fundador, el padre Jaime, descubrió como valor importante, el contacto con la palabra, con Jesús. Estas nuevas formas de vida religiosa son de reciente creación. Sí, la comunidad nuestra en concreto nació las primeras misioneras se fueron a vivir en comunidad un 17 de enero del año 63. Así empezó la rama de las mujeres. Jaime nunca pensó fundar. Digo Jaime porque Jaime, el fundador nuestro, en dado momento, él entendió de la palabra de Dios cuando dice, no llamen a nadie padres, sino porque tenemos un único Padre que es el que está en el cielo. Yo soy uno más como ustedes, un hermano. Entonces, por favor, no me llamen. Eso a las primeras misioneras les costó un montón, porque evidentemente no decir padre a un sacerdote les era muy difícil. A mí ahora me es difícil a Jaime decirle padre. Entonces, le disculpen si alguien se escandaliza en eso, ¿verdad? Se está refiriendo a Jaime Bonet. Jaime Bonet, el fundador del Verbum Dei, que él era un sacerdote, nunca pensó fundar, pero él predicaba lo que él había vivido en su experiencia de encuentro con Jesús. Dios era alguien vivo con el que él de repente le preguntó, le interpeló y le respondió. O sea, que sí que realmente existía, estaba vivo y respondía. Esa fue su experiencia. Y él dijo, pero la gente no lo sabe, no lo vive. Es una teoría, se cumple, se va a misa, pero no hay alguien vivo. Y esa es la realidad fuerte de la Iglesia. Entonces él era lo que empezó a predicar. Jaime Bonet es un sacerdote mallorquín. Mallorquín. ¿Y la primera fundación fue allí, en las Islas Baleares? Arrancó en las Islas Baleares, sí. Lo primero fueron con mujeres, te digo, fue unas chicas que empezaron a... Él animaba y él, la inquietud que el Espíritu le sembró era, sobre todo fue primero con sus padres, la inquietud, ¿y por qué solamente pueden hablar de Dios los curas? Si mis padres saben más de Dios que yo y son más buenos que yo, ¿por qué ellos no pueden hablar de Dios? Y luego, la siguiente inquietud era, ¿y las mujeres por qué tienen que estar solo barriendo la iglesia y ser las sacristanas? Si ellas están más en la iglesia que los hombres. Si son más de Dios que yo, ¿por qué no pueden hablar de Dios? Eso fue lo que el Espíritu le fue suscitando y lo que él fue viendo en su corazón y viviendo y predicando. Entonces, cuando él lo predicaba, muchas chicas empezaron a decir, queremos vivir lo que tú dices. Y él les mandaba a conventos, que en ese tiempo en Mallorca había muchos. Y ellos iban y volvían y le decían, no es eso lo que queremos vivir, es lo que tú dices. Y él no sabía. Y entonces fue al obispo y le contó y el obispo le dijo, pues chico, es para ti. O sea, empieza algo, porque esto, yo no sé lo que es, pero Dios te lo está mandando a ti. En el 60, esto es una experiencia de la década de los 60, todo esto sí. Tú los conoces en la década de los 80 en Madrid. En los 80 en Madrid. Tú acabas tu carrera, eres una profesional con trabajo, ¿y cómo conoces tú a Verbum Dei? Pues fíjate, yo participaba en la fraternidad cristiana, en aquel momento se llamaba Fraternidad Católica de Enfermos y Discapacitados, ¿no? Y entonces, participando con ellos, yo fui conociendo a Jesús. Yo no sé lo que fui haciendo, yo no sé, mejor dicho, yo no sé lo que el Señor iba haciendo en mí, pero iba creando una inquietud más grande. A mí los cojos me interpelaron mucho.
mis queridos cojos, ¿verdad? Ellos fueron el instrumento de Dios, esa gente comprometida que denunciaban mi no hacer nada con tantas capacidades como me encontraba que tenía. Y ellos, con tanta discapacidad, sin embargo, eran capaces de ser libres y de estar comprometidos con los otros. Me denunciaron y me hablaron de un Dios que no era el que yo decía, aunque decíamos que era el mismo, íbamos a misa juntos, pero había algo ahí que no cuadraba. Y yo quise conocer ese Dios. Y conociéndole, yendo a convivencias, a retiros, estando con ellos, en las misas, en lo que se predicaba, en lo que les veía vivir, yo fui sintiendo otra inquietud. Y entonces tú vas teniendo muchas cosas, pero ves que no, hay algo que falta. Y en un momento dado tú dices, bueno, Señor, o sea, realmente la felicidad no está en las cosas que tenemos, porque esta gente no tiene nada, hasta no tiene ni salud, cónchale, y es más feliz y más libre que yo, pues claro, la felicidad está en otro lado. ¿Dónde está? En ti. Y yo puedo dejar, ¿qué quiero dejar yo con mi vida a este mundo? Teléfonos, yo trabajaba en estándar. ¿Teléfonos? ¿Para qué? ¿Para que haya amenazas? No. ¿O qué? No, yo quiero dejar. Y me acuerdo que leí un libro que se llamaba, no me acuerdo, es de un hermano de Foucault, Cartas en el desierto. Las cartas en el desierto antiguas, aquellas, preciosas, y a mí me ayudaron. Sobre todo cuando aquel hermano, a la hora de consolar a la mamá de otro que se estaba haciendo los votos perpetuos, había sido ingeniero parisino, y la madre lloraba. Y entonces el hermano la consolaba y le decía, ¿pero por qué llora? Dése tranquila. A París no le van a faltar ingenieros, y hasta mejores que su hijo. Pero a nuestro mundo le sobran ingenieros. Está como está porque le falta Dios. Y a él solo le pueden dar los que lo tienen. Vuestra fraternidad misionera está presente al día de hoy, algo más de 40 años, casi 50 años más tarde, ¿verdad? Sí. Está presente en los 4 puntos cardinales, en todos los continentes. Sí. Vosotros sí que ejemplificáis o desmontáis ese mito de que misión es solamente países tercermundistas. Parece que misión es solamente Centroáfrica, parece que es solamente Sudamérica, que es una experiencia que tú tienes de primera mano, claro, pero vosotros tenéis una idea de misión mucho más amplia. Claro, es que, ¿qué es misión, verdad? ¿O qué es un misionero? De verdad, un misionero es lo que estamos llamados a ser todos nosotros, porque nosotros todos, teóricamente, somos los bautizados, los que nos hemos encontrado con Jesús y a los que nos dice, vayan y hagan discípulos míos de todas las gentes. Yo a ti te voy a hablar de una manera, al otro de otro, en la realidad que sea, pero lo que voy a intentar no es solamente que tú tengas comida. Y claro que lo voy a intentar, porque tú como hermano mío, a mí me pesa que tú no comas. Y claro que lo voy a intentar que tú puedas estudiar, porque como hermano mío me gustaría que tú desarrolles todas las capacidades que Dios te ha dado. Pero lo que yo voy a intentar, sobre todo, es que tú te encuentres con ese que te da dignidad y valor cada día. Y te da fuerza para ser honrado, aunque estés en medio de mucho dinero. Y te da fuerza para que tú seas responsable y puedas vivir un compromiso hasta el final, aunque no tengas gana. Y te da fuerza para poder ser alguien con quien se pueda contar, aunque esté cansado. Que eso es lo que hace falta. Por eso hablábamos antes de la entrevista, hablábamos ahí antes, que vosotros tenéis proyectos misioneros en países como Alemania, que no son técnicamente tierra de misión, claro, o no la hemos venido considerando hasta hace poco tiempo tierra de misión, pero vosotros os dedicáis a actividades misionales independientemente de su consideración como tierra de misión, ¿o no? Claro, como España. España. Tierra de misión. Que va a ser tierra de misión. Bueno, está siendo tierra de misión. Está siendo tierra de misión. Hace falta volver a reavivar ese encuentro con Jesús. O sea, es que ser misionero no es apenas ser buena gente e ir a hacer lo que me sale de buena gente. No, chicos, yo amanezco muchos días sin ganas de hacer muchas cosas buenas. O con ganas de dormir, o con ganas de lo que sea. No, no es ser buena gente porque yo no voy a hacer mi misión. Yo miro a alguien que me quiere y me dice, oye, ¿me ayudas? O quédate durmiendo descansado y no hay ningún problema, porque también te quiero y también yo sé lo que tú necesitas. Pero cuando le miro es como una mamá. Una mamá, o sea, creen que todas las mamás son bobas.
y no tienen nunca deseos de dormir. Claro que lo tienen. Pero mira al niño y dice, cónchale, pero la camisa no se la planché ayer, no lo va a mandar con la camisa. ¡Chin! Ahí está a las 5 levantada para planchar o para hacerle el desayuno o lo que se tenga que llevar. ¿Por qué es boba? No, porque le quiere. Por amor. Esa es la cuestión. Sagrario, tú con toda la broma llevas 30 años en la fraternidad, que has dedicado básicamente a Hispanoamérica. Sí, en más tiempo. ¿Siempre sí. Venezuela o no estuve necesariamente? anteriormente 7 años, casi 8 en Brasil. Y últimamente un periodo largo. El periodo largo en Venezuela ahora. El año pasado por estas fechas, cuando la última vez que hablamos, Sí. estabas en la frontera, has cambiado de... He cambiado de localidad. De localidad, ahora estás en la capital. Ajá. ¿Distinto a aquello? Claro. ¿Has cambiado el contexto rural por el urbano? Sí, distinto. sí, es diferente la tarea en la zona rural, o sea, no es rural, es también ciudades, pero vaya, más pequeña, más otra cosa, sí, tenía más movilidad, más por todo. Este año además, con todos los disturbios que ha habido en el país, Caramba. y sobre todo en Caracas, gracias a Dios, como te decía, nosotras estábamos viviendo prácticamente en un barrio, nosotros, póngale, yo no sé lo que se ve aquí de imágenes, pero, perdón, estamos como tú y yo ahora, enfrente, yo vivo aquí y ahí donde tú estás entra a la calle del barrio. Ese barrio, gracias a Dios, ha estado tranquilo, por más que en él hay chavistas y no chavistas, pero ha estado tranquilo. Y estamos queriendo de verdad hacer de ese barrio que sea un barrio unido, donde que se pueda ser ejemplo, realmente manifestación de que se puede convivir, los que piensan en rojo y los que piensan en azul. Que no hay problema, que somos todos hermanos, todos venezolanos, todos, somos todos. Y que la llamada es a querernos. Y entonces hemos podido trabajar ahí mucho dentro del barrio. Me he movido poco por la ciudad, porque sí estaba convulsionada. Vuestra fraternidad también desmonta el mito de que hace falta una tarea en concreto. Hay que trabajar con niños o con mayores, no. hay que tener una fundación, y sin embargo no, vosotros os dedicáis a vivir, convivir, ayudar, anunciar a Jesucristo. Con todos y a todos. Sin necesidad de tener unas clases, de tener No, es directamente esto, anunciarles a Jesús. O sea, darles lo que está haciendo para mí lo mejor. Yo decía, una vez en Brasil, me acuerdo que llegaron unas mujeres y decía, hermana, ¿sabe? Ayer salió un programa, un pastor hablando y se veía y decía, miren, hermanos, conviértanse a Jesús, porque miren, de verdad Él ayuda, Él te saca de donde estás. Miren dónde yo vivía y se veía una favela de mala muerte, y miren dónde vivo ahora y se vivía la casa donde Él vivía ahora. Jesús no falla, es genial. Yo les dije, chica, pues de verdad yo no sé qué Jesús habla ese, porque a mí fue al revés. Yo vivía ahí y miren dónde vivo ahora, a dónde me ha traído. Entonces se llama igual, pero es distinto, ¿eh? Claro. Si a lo mejor aquel era Pérez y este es Sánchez. Entonces vivís allí en comunidad, trabajáis también, o bueno, os ponéis un poco al servicio de la parroquia más cercana. Claro. Y tratéis de anunciar. ¿Qué es lo que más te ha aportado estos 30 años? Por allí, por Brasil, por la compleja Venezuela de ahora, ¿qué es lo que más te ha aportado? Es que el Señor con toda esta gente sencilla, lo más que me ha aportado es desmontar mi fe y tener una fe más viva. La verdad, cuando yo empecé a ser misionera, cuando yo llegué a Brasil, yo iba pensando que la religiosidad popular era una sandez. O sea, que las viejitas esas todo el día al rosario y toda esta cosa. Pero ¿de dónde vamos con eso? A estas alturas hay que pensar un poquito, hombre, que es que esto y tal. Así las consideraba en mi ignorancia. Pero ellas me denunciaron mucho. Porque nosotros los que necesitamos razones para creer, y solo razones para creer, a la hora de la verdad luego, como las razones que me dan a lo mejor no me convencen, termino sin hacer nada. Estas viejitas rezarán sus Ave Marías seguidas. A mí me parece que no sirven de nada. Pero ellas las rezan seguidas, pero tienen su corazón en Dios. Y cuando hace falta algo en la comunidad, las que responden son las viejitas. Los que razonamos decimos, este cura es medio bobo, mira que ahora pedirnos esto, el señor obispo, pues cuando venga que se las apañe, no lo voy a tener yo que tener esto limpio.
ellas limpian, ellas hacen, ellas acuden, ellas buscan. Nosotros tenemos en Venezuela una casa para convivencias y retiro. Gracias a Dios, entre otras cosas, las pudimos hacer a las tontas santas de la Legión de María de Rubio, que pateaba en el pueblo buscando comida para la gente que nos subiera a ayudar, que se subían arriba a cocinar para los que nos ayudaban a trabajar y a construir aquello, que pedían para nosotros y rezaban por nosotros. Pues, Sagrario, dejamos la invitación en el aire. Primera invitación, que la gente se meta en internet y que conozcan un poco más la Fraternidad Misionera Verbum Dei, vuestro ideario, fundación, fundador, recientemente fallecido, y que sepa, os conozca un poco más y que valore la posibilidad de tomar parte en alguno de vuestros trabajos. ¿Cómo no? Y invitamos a la gente a que tome parte de todo lo que ofrece este domingo del Domum, todos los materiales y todas las maneras que tengan de ayudar, de rezar por vosotros. Dejamos esas dos invitaciones en el aire y el deseo de que te restablezcas lo antes posible y la prótesis de rodilla, ¿verdad? Vaya de la mejor manera posible. Gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio de vida. Gracias a vosotros. Esta semana se llevaba a cabo la inauguración del recientemente estrenado Colegio Diocesano Karol Wojtyła en la localidad de Seseña. Lo hacía el señor arzobispo en una jornada festiva para toda la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos. Se culminaban de este modo los esfuerzos de estos últimos 9 meses desde que el pasado 15 de febrero se ponía la primera piedra. Con todo, al inicio de septiembre ya abría sus puertas para el nuevo curso con más de 500 millar de alumnos. El día 15 de febrero de 2017 se ponía la primera piedra del nuevo colegio diocesano Karol Wojtyła en Seseña y el pasado 11 de septiembre comenzaba su actividad académica, desde niveles preescolares hasta tercero de la ESO. Más de 500 alumnos comenzaban así la andadura de este centro. Esta mañana el señor arzobispo de Toledo bendecía las instalaciones e inauguraba oficialmente el curso escolar con una celebración eucarística. Don Braulio ha instado a la comunidad educativa a dar las gracias por este nuevo centro y que pidan para que el fruto de esta educación repercuta en el bien de la comunidad y se extienda al resto de la sociedad con el esfuerzo y trabajo de todos. Al acto han acudido, además del señor arzobispo, el director del colegio, los vicarios de la archidiócesis y numerosos sacerdotes, así como autoridades civiles que han querido acompañar a la comunidad educativa en este día festivo, en el que se inauguraba este Colegio Milagro. No podemos decir otra cosa que ciertamente es un verdadero milagro, que hoy podamos estar inaugurándolo, que en septiembre haya abierto sus puertas, que se haya convertido ya en un verdadero referente para esta zona de la provincia de Toledo. Pero los milagros Dios los hace con la intervención de personas concretas, por medio de las cuales el Señor realiza sus maravillas. Y este colegio es una verdadera maravilla. Don Braulio ha celebrado la Santa Misa en presencia de los alumnos más mayores, así como de padres y profesores que también han asistido. Terminada la Eucaristía, ha procedido a la bendición de las instalaciones y ha descubierto una placa conmemorativa, dando así inicio oficial al nuevo curso escolar y a la andadura del Colegio Karol Wojtyła. El Salón de Actos del Colegio Infantes acogía el martes pasado la presentación de la película Red de Libertad. La cinta narra la azarosa vida de Sor Elena Studler, hija de la Caridad de San Vicente Paúl, que consiguió la libertad de más de 2000 personas de los campos de concentración en el sur de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. La película, que llegará a los cines este año, forma parte del elenco de actividades que se desarrollan este curso, que se cumple el 400 aniversario del carisma vicenciano. Francia, inicios de la Segunda Guerra Mundial. Elena Stadler es una religiosa que desde joven se dedica al cuidado de los huérfanos y los abandonados. Pero los tiempos han cambiado, los alemanes han entrado en su ciudad y la realidad a la que ahora se enfrenta supera con creces la dureza a la que está acostumbrada. Elena descubre que cerca de su localidad los nazis han instalado un campo de concentración. Este es el punto de partida de una historia que pronto llegará a los cines y que podremos disfrutar gracias al trabajo de Pablo Moreno y su equipo, que han sabido escoger y plasmar en esta película los frutos del carisma vicenciano. ¿Cómo aterrizar ese carisma en una hija de la caridad, en un Paúl actual?
Vemos muchas historias que son fantásticas porque esta congregación, esta familia vicenciana tiene una historia alucinante en estos 400 años de gente extraordinaria. Y de entre todas las historias nos encontramos con la de Sor Elena, que es una señora de casi 50 años, y ya ahí a mí la idea me empieza a seducir. Es un personaje femenino y una señora de casi 50 años. Digo, no es la heroína típica. Y encima está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Miembros de la familia vicenciana, Hijas de la Caridad y un grupo de escolares se daban cita en lo que fue el primer acto de promoción de la película Red de Libertad, que este fin de semana se estrena en más de 60 cines de toda España. El acto comenzó con unas palabras de una de las Hijas de la Caridad del Colegio San Juan Bautista de Toledo. En su presentación destacó lo que supone la celebración del 400 aniversario y la esencia del carisma vicenciano. Dios nos habla de muchas maneras en la historia. Nos habla desde luego a través de su palabra, no hay duda. Nos habla también a través de los acontecimientos. Y en el caso de San Vicente y de Santa Luisa, son los acontecimientos los que van a dar origen a este carisma. Y yo diría que a este cambio de vida también en la vida de San Vicente. El viernes 20 de octubre llega a los cines en Toledo y ese mismo día lo hace también en Talavera de la Reina, en los Cine Bora. El Papa abordó este miércoles, en su catequesis de la Audiencia General, el contraste y la relación que existe entre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte. La muerte pone al desnudo nuestra vida, nos hace descubrir que nuestros actos de orgullo, de ira y de odio eran vanidad. El Santo Padre abordó la realidad de la muerte, que nuestra cultura moderna tiende cada vez más a apartar. De este modo, cuando llega la muerte a alguien cercano a nosotros mismos, no nos encontramos debidamente preparados. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el contraste que existe entre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte. Nuestra civilización moderna trata de suprimir y disimular la muerte, hasta el punto de cuando llega nadie está preparado, ni tiene tampoco los medios para darle un sentido. La muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la vida, nos enseña que nuestro orgullo, ira y odio son solo vanidad, que no amamos lo suficiente, que no buscamos lo esencial. Pero también nos indica que solamente el bien y el amor que sembramos mientras vivimos permanecerán. Como hemos escuchado en la lectura del Evangelio, Jesús es el único capaz de iluminar el misterio de la muerte. Con su actuar nos enseña que sentir dolor ante la pérdida de un ser querido no es contrario a la esperanza. Su oración al Padre, origen de la vida, nos revela que la muerte no forma parte de su designio amoroso y que Jesús mismo, con su obediencia total al Padre, restaura el proyecto original de Dios y nos otorga la vida en abundancia. En varios pasajes evangélicos en que Jesús se confronta con la muerte, pide que no se tenga miedo ante ella, sino que se confíe en su palabra y se mantenga viva la llama de la fe. A la evidencia de la muerte, Jesús opone la luz de su potencia, que también extiende sobre cada uno de nosotros, pequeños e indefensos, frente al enigma de la muerte. Y Jesús nos asegura, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Este fin de semana tiene lugar en Mocejón la 35ª Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración. Para hablar del Apostolado de la Oración en general, porque tenemos la impresión de que hay mucho más allá de un día al año, en el que todos los que forman parte de este apostolado o todos los difusores se reúnen y
y viven esta especie de comunión diocesana para hablar del apostolado de la oración, de su historia y su papel en la vida de la Iglesia, de nuestra Iglesia local. Tenemos el gusto de contar esta noche con don Pelayo Rodríguez Ramos. Don Pelayo, buenas noches. Muy buenas noches. Director diocesano del apostolado de la oración desde hace 25 años. Casi. Casi. Sí, al año que viene, si Dios quiere, cumpliré las bodas de plata como director del apostolado de la oración. Fue Muy en el bien. año 93, fue cuando me nombró don Marcelo, que era el que era arzobispo de nuestra diócesis. Don Pelayo, ¿desde cuándo existe el apostolado de la oración? Bueno, pues el apostolado de la oración existe como institución, podemos decir, desde la misma época que la Guardia Civil. Caramba. 175 años me parece que son los años que se van a celebrar, si no se van a celebrar, se van a celebrar de lo que es el apostolado de la oración. Yo ya cumplí y celebré los 150 y se van a cumplir ahora los 175 años de la apostolado de la oración. ¿Cómo surgió? Es decir, que porque uno puede preguntar, ¿y cómo surgió esta institución? Pues surgió de la Compañía de Jesús, especialmente de los estudiantes. Los estudiantes se fomentaba mucho el espíritu misionero, de que tenían que ir lanzarse pues, a ver cómo podían pues, llevar el mensaje de Jesucristo a todas esas tierras, y entonces ellos con esa fuerza, como estudiantes que eran, pues uno el sacerdote que les ayudaba y que les formaba, dijo, bueno, pues el padre Cotelet dice, pues esto lo podéis vivir vosotros. ¿Cómo lo podéis vivir vosotros? Pues ya desde ahora, ofreciendo vuestra vida, colaborando con Jesucristo, también a través del ofrecimiento de vuestra vida, vosotros podéis ya ser misioneros en el mundo, ¿no? Y surgió así con esa visión también misionera de lo que es el apostolado interior, que no se ve, pero que es muy importante. De manera que el fundador está un poco diluido, el fundador... Yo muchas veces pienso, cuando preguntan de muchas realidades, quizá las realidades más de Dios suelen ser donde no aparecen muchos personajes, sino que aparece una realidad que surge de pronto y eso empieza a desarrollarse y empieza a extenderse, pero no hay una persona concreta que ha pensado, sino que es como que ha ido surgiendo y surgiéndose el mismo Espíritu Santo, el que ha ido organizando y ayudando y orientando a una realidad que después se va como haciendo más firme y desarrollándose. Cuanto menos personalista, mejor, ¿verdad? Claro, yo creo que sí. ¿Y cuál es el ideario? Antes ya lo ha apuntado un poco, pero ¿cuál diría que es el ideario estricto del apostolado de la oración? Bueno, yo creo que el ideario estricto es entender, donde está el fundamento es en lo que se llama el sacerdocio común del cristiano. Por eso es muy importante descubrir esta realidad. Cuando uno recibe el sacramento del bautismo, hay un momento en la unción del crisma donde dice, porque ahora es para que seas sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio de Jesucristo se hace partícipe a los cristianos por el hecho de estar bautizados. ¿Dónde está el núcleo del sacerdocio de Cristo? Está sobre todo que la vida de Cristo no vale simplemente porque se hiciera hombre, simplemente porque muriera y derramara sangre en la cruz, sino que se hizo presente cuando al entrar en el mundo y hacerse hombre, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo, he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Se entrega por nosotros en ese momento. Y esa entrega de Cristo que se mantiene durante toda la vida de Cristo, aparece en algunos momentos, en el bautismo, en la presentación del templo, en el bautismo, en el momento de la oración de Jesús en el huerto, y sobre todo culmina en el momento de la cruz, cuando Jesucristo allí, dice, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu y dice, Padre, a tus manos confío mi espíritu. La culminación de su ofrecimiento. Lo que nos redime de Cristo, lo que le hace redentor a Cristo es su ofrecimiento, su entrega de amor por nosotros. Y eso, cuando uno es unido a Jesucristo por el sacramento del bautismo, también somos asociados con Cristo. Y entonces somos llamados también a colaborar con Cristo a través de la entrega de nuestra vida. Es muy importante porque yo creo que eso es una realidad que es fundamental también y nuclear. Por eso no es una mera devoción, no es una mera espiritualidad y no es una espiritualidad ni de seglar ni de sacerdote, es una realidad de todos los cristianos, porque todos los cristianos, lo que nos unifica a todos y lo que nos hace a todos cristianos es precisamente el bautismo.
De manera que no es algo devocional, así una cosa como un poco sesgada, que forma parte de una espiritualidad muy concreta, sino que es algo que abarca toda la vida cristiana. Claro, yo creo que es importante también pues, que se descubra esto, ¿no? Cuando se descubre esto, entonces yo, quizá como sacerdote, cuando a mí se me presentó y he tenido la suerte de poderlo oírlo como al tenerlo que transmitir, entender lo importante que es e incluso hacerles descubrir a los sacerdotes lo importante que es, porque es llegar como al corazón del cristiano. Y desde allí, por eso yo no pido a la gente que se me haga del apostolado de la oración, sino que viva el espíritu de la apostolado de la oración. Es verdad que después veremos que hay otro elemento que es, además, uno puede sentir como una vocación concreta, no solamente vivirlo, sino ayudar que otros lo vivan. Yo creo que eso es importante, descubrir esas dobles niveles, pero el que esté llamado a vivirlo, yo no le voy a pedir a uno de la acción católica que se haga de otra cosa, sino que siga siendo de la acción católica, o de la Legión de María, o de la adoración nocturna, o cualquier realidad, cualquier hermandad, aunque no sea la hermandad del corazón de Jesús. Yo no le voy a pedir a uno de la hermandad del Cristo no sé qué, que viva otra realidad, sino que viva esta realidad como cristiano. ¿Desde cuándo en Toledo? Si lleva 35 jornadas anuales, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, en Toledo, lo que se puede decir, el establecimiento del apostolado de oración en las parroquias, con sus centros, pues hay algunos, llevamos ya celebrando, tenemos unos libros, tenía que actualizarlo yo para verlo, pero algunos más de 100 años. Yo, en concreto, en uno de los pueblos, cuando estuve a mis primeros de sacerdote, celebré el centenario del apostolado de oración en esa parroquia, en concreto en Perrillas. Y precisamente una de las cosas que nos enseñó esa realidad es de ver que eso estaba ya metido y entroncado precisamente en las parroquias desde muy temprana edad. Es decir, que si esto lleva 175 años, pues hay algunos que a los 20 años, 25, 30 años ya estaba implantado en muchas parroquias. La historia reciente de estas últimas 4 décadas, de mano de, me imagino que de la Compañía de Jesús. Nombres muy célebres, el Padre Mayoral, el Padre Mendizábal, todos esos han sido los que han estado en el cimiento de un poco esta última etapa. Sí, en concreto aquí es verdad que siempre los directores diocesanos, porque realmente son los que son directores, el director nacional propiamente es un secretariado porque no dirige nada, lo mismo a nivel incluso internacional, que siempre se lo ha encomendado a la Compañía de Jesús y que sigue encomendándoselo el Papa a la Compañía de Jesús, lo que es la apostolación a nivel internacional, pero no dirige tampoco nada, sino que tienen una misión de animar, de animación, de ser instrumento también pues, para animar este espíritu del apostolado de la oración. Entonces, los que sí son directores son los directores diocesanos. ¿Por qué? Porque son nombrados directamente por el obispo. Y el obispo, es verdad que ese director puede ser un religioso, no tiene por qué ser un sacerdote diocesano. Y en los primeros años quizá pues estaba muy orientado a que fuera un padre jesuita el que llevara siempre la dirección diocesana de la apostolación, pero siempre es nombrado por el obispo, ayudar en la diócesis a vivir esta realidad. Y por tanto él es el que tiene la misión encomendada del obispo para transmitir esto y organizar los centros que haya en las distintas parroquias. En nuestra diócesis de Toledo pues está muy consolidado el apostolado de la oración, por lo menos tenemos esa impresión desde los tiempos del seminario y además pues es una diócesis de las pocas que tienen intenciones propias, ¿es así? Sí, en nuestra diócesis hemos tenido la suerte que en los años en que se perdió un poco, que fue en los años del posconcilio, quizá porque se perdió el valor, este sentido del corazón, como es algo que no se ve, se buscó mucho la acción hacia afuera. Yo siempre he dicho que la acción católica que mis padres vivieron, el espíritu que vivían era el de la apostolado de acción. No es que lo dijeran, pero era el corazón. Y cuando se pierde esta realidad se queda en una acción sin corazón, sin corazón. Y yo creo que en muchas diócesis pasó esto, y en nuestra diócesis también pasó un poco, ¿no? Pero poco a poco, en nuestra diócesis en concreto, hemos tenido la suerte de que la presencia de la apostolado de acción y del ofrecimiento lo hemos recibido desde seminaristas. Pues yo, ya siendo seminarista, recibíamos las hojitas, se nos explicaba la importancia que tenía el apostolado de la oración y cómo podemos colaborar también a través del ofrecimiento en nuestra vida, y eso ayudó mucho. ¿Qué ha hecho? Pues que los sacerdotes que han ido saliendo de nuestra diócesis lo han entendido. Entonces, a mí me resulta, soy quizá de los pocos directores que me resulta fácil
y que incluso me resulta más fácil a los sacerdotes más jóvenes que a los mayores explicarles lo que es el apostolado de acción. Últimamente he tenido la impresión, o me he encontrado con distintos dípticos de distintos orígenes, no sé si de distintas diócesis, que tenían fórmulas con ligeras variantes o con notables variantes. ¿Eso desde cuándo ha venido funcionando así y por qué? Bueno, pues las hojitas normalmente era uno de los servicios que se hacía a nivel nacional, que hacían las hojitas, y entonces nos servíamos los directores del apostolado de acción de las parroquias a hacerlo. Hubo hace unos años, no sé si 10 años, una cosa así, que pues uno de los directores decidió cambiar el ofrecimiento, quizá motivado a nivel internacional, porque fuera como más cercano, pero nosotros notábamos que realmente quitaba elementos fundamentales, me parece, de lo que es el espíritu del apostolado de la oración, y sobre todo que a mucha gente le resultaba tener que aprender otra vez de nuevo el texto del ofrecimiento. Y entonces nos preguntaron si eso era obligatorio, y realmente pues dijeron nunca es obligatorio, porque lo importante es el ofrecimiento. Claro. Y el texto siempre es un medio que creo que nuestro ofrecimiento ayuda, porque además se escucha en muchísimas radios, incluso se reza este ofrecimiento, en la revista Magnífica, por ejemplo, es el que se pone también, ¿no? Entonces está muy extendido, ¿no? Entonces nosotros, por mantenerlo, dijeron, bueno, si lo queréis mantener, nosotros no lo vamos a hacer, pero es verdad que cada diócesis en ese sentido es autónoma. Ajá. Y entonces pues nosotros decidimos hacer nuestro ofrecimiento y hacer las hojitas para que estuviera el ofrecimiento. Eso ya pasaba también, por yo que sé, en Cataluña, que se hacía en otro idioma, en catalán, lo que sea, también tenían sus hojas particulares. O sea, es poco rígido. Sí, no, lo importante es que cada diócesis, en el fondo, pues se sirva de estos instrumentos. Es verdad que si uno los tiene, porque si no tiene medios, pues es muy bueno poderlos utilizar, pero lo importante es extender este ofrecimiento. Y por eso nosotros llevamos ya estos años donde hemos hecho estas hojitas. Incluso pues, se han asociado algunas parroquias o algunas diócesis que no tienen esa capacidad o pues, para hacerlo junto, pues directamente os lo pedimos a vosotros. Y entonces nosotros el año pasado hicimos unas 18.000 hojas mensuales. Eso le iba a decir, que tenía entendido que aquí en Toledo gestaban el material no solamente para la diócesis, sino para algunas otras que dependen. Sí, hay algunas otras diócesis que también nos lo piden a nosotros, porque quieren seguir manteniendo también el texto del ofrecimiento tradicional, el que conocían, porque incluso el tradicional no llevaba la parte del Ven Espíritu Santo, que es, decíamos, pero es muy importante porque el que nos capacita para ofrecernos es precisamente el don del Espíritu Santo, pero se añadió y no se cambió el texto para que se mantuviera el Señor mío, Dios mío, por el corazón inmaculado de María, para que la gente que lo sabe lo siguiera recitando. Entonces simplemente tuviera que aprenderse una cosa nueva y añadirla a lo que es el texto del ofrecimiento. Se nos acaba el tiempo y casi no hemos hablado ni del encuentro anual, ni de Mocejón, ni de Don Álvaro, ni del tema de la Virgen de Fátima, que era el que motivaba este año. Antes de acabar, don Pelayo, para todos los que puedan o se sientan invitados a cualquiera de estas dos funciones, como dice, vivir en la espiritualidad o vivir el ofrecimiento, o bien ser difusores, ser divulgadores de todo esto, ¿a dónde tienen que dirigirse? El que quiera encontrar dípticos y repartirlos en su comunidad, ¿a dónde se dirige? Pues se tienen que dirigir a nuestra oficina que tenemos aquí en la diócesis. La tenemos precisamente en lo que era la antigua residencia de los jesuitas. Y la hemos querido hacer, en un tiempo estuvo aquí también en esta casa, pero se pidió también pues, que estuviera como cercano a la diócesis. Entonces allí se puede pedir. Tenemos una oficina donde tenemos un teléfono, también tenemos un correo electrónico, e incluso muchas parroquias nos lo han pedido. O sea, debe tener, no solamente de fuera, sino también de nuestra diócesis, hay muchísimas parroquias que ya nos lo piden a nosotros y que cada año nosotros pues volvemos a renovar pues esa petición que nos hacen, ¿no? en concreto. Y desde la oficina del apostolado seglar le cursan lo que ellos necesiten, el pedido, sí, porque tenemos un teléfono, el 925 25 78 73, donde tenemos un contestador automático, porque claro, tengo una persona que nos ayuda pero no está siempre presente, pero si lo dejan y nos dicen de qué parroquia y nos dan su número de teléfono, nosotros les llamamos y les confirmamos la petición que nos quiere hacer, ¿no?
o también a través del correo electrónico que tenemos, que es apostoladotoledo@gmail.com, que también esa petición que nos hacen nosotros se la hacemos llegar también a los demás. Pues el asunto daría para mucho más, el ofrecimiento, la reparación, incluso el apostolado de la oración en todos sus extremos. Pero por esta semana lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, don Pelayo, por habernos acercado este apostolado tan arraigado en nuestra diócesis y tan necesario. Muchas gracias a vosotros. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Nos ha estado recordando Manos Unidas a lo largo de su última campaña. El lema cobraba especial relevancia el lunes pasado, Jornada Mundial de la Alimentación. Una ocasión para recordar que más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, unos 20 millones más que el año pasado. Por su parte, Manos Unidas, que declaró la guerra al hambre hace casi 60 años, ha empleado esta última campaña 47 millones de euros en combatirla. Duele saber que 815 millones de personas pasan hambre en el mundo y mucho más que esa cifra, en vez de disminuir, ha ido a más. Son 20 millones más que el año anterior. Pero Manos Unidas no cae en la desesperanza, sino que cifras así se convierten en acicate aún mayor para su trabajo. Hoy, Día Mundial de la Alimentación, escuchamos las voces de los verdaderos protagonistas, aquellos que dan vida a tantos y tantos proyectos de la organización. Tomamos algunos ejemplos, como Brasil. Si tú ves una fotografía de cuando la aldea se inició, no había ni sombra ni comida, el nivel de desnutrición altísimo, y después de estos años hay jardines, quintales, frutales, recuperación de alimentos típicos del pueblo, hay alegría, ¿no? Se empieza a tener otro paisaje humano, ¿no? Son algunas de las voces por el derecho a la alimentación que Manos Unidas ha subido a su canal de YouTube para mostrarnos su trabajo en 9 países de América Latina, porque ellos son quienes mejor pueden contarnos cómo luchan contra el hambre. Nosotros somos pasajeros, quienes quedan son ellos, ¿verdad? En esto nos hemos entendido muy bien, es una filosofía de trabajo de Manos Unidas de no generar dependencia, y nosotros también la proponemos desde el inicio. Más de 47 millones de euros destinó el año pasado Manos Unidas a luchar contra el hambre y la pobreza. Gente comprometida como son, como nos invitan a serlo. Este curso pastoral va a ver la luz una nueva herramienta al servicio de los matrimonios y de las familias. La Posada del Buen Samaritano es un proyecto de la Delegación de Familia y Vida que quiere salir al encuentro de sus hijos que atraviesan situaciones de sufrimiento y de dolor, con el bálsamo del consuelo del amor de Jesucristo. Este curso, para abrir boca, se proponen 3 encuentros distintos sobre 3 experiencias de dolor diferentes en 3 sedes diversas. La primera en Toledo, el próximo 28 de octubre. En la exhortación apostólica Amoris Laetitia que escribió el Papa Francisco sobre el amor en la familia, encontramos numerosos párrafos y espacios donde se ocupa del dolor y el sufrimiento de las familias, dedicando incluso uno de los últimos capítulos a acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Experiencia de este acompañamiento tiene la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, desde que surgiese el Grupo Santa Teresa de Mujeres Separadas, y aquí está el germen de uno de sus nuevos proyectos para el año que viene, la Posada del Buen Samaritano. Tiene el deseo de acompañar a familias que están atravesando situaciones de sufrimiento, acompañarles en el sufrimiento que están atravesando. A raíz de la experiencia del Grupo Santa Teresa, que está dando tantos frutos y que hemos visto que es tan bueno y que Dios ha bendecido tanto, porque es acompañar a estas mujeres en el dolor que tienen en su corazón, hemos pensado cómo acercarnos a otras familias que también pueden estar viviendo momentos difíciles, dolorosos. 3 encuentros que se van a producir a lo largo del curso y que forman parte de la Posada del Buen Samaritano, que organiza la Delegación de Familia y Vida y que pretende con este proyecto escuchar y acompañar a todas aquellas familias que están viviendo una situación marcada por el dolor y el sufrimiento. La idea es quedar un sábado por la tarde. En principio será una charla de algún experto en el tema,
Después un rato de diálogo, ¿no? Lo que queremos mucho es escuchar a las familias, ¿no? Que ellos nos cuenten, ¿no? Pues, su sufrimiento y también escuchar si desde la Iglesia de alguna manera podemos ofrecerles algún alivio, algún acompañamiento, que entendemos que sí, que posiblemente sí, para terminar con un ratito de oración. O sea, eso queremos que sea el esquema común de los 3 encuentros. A lo largo del próximo curso se celebrarán 3 encuentros. En noviembre con familias que están atravesando una situación de duelo, en marzo con mujeres víctimas de la violencia doméstica y en mayo con familias de enfermos oncológicos. A estas alturas casi todos ya sabemos que la leche materna ofrece beneficios significativos para el crecimiento y el desarrollo de los bebés. Sin embargo, a veces distintas circunstancias impiden a las madres realizar la lactancia como quisieran. Cáritas Diocesana está realizando una campaña de recogida de leche materno-infantil del número 2 para ayudar al nutrido grupo de madres del Proyecto Mater con este caro pero necesario nutriente. También pueden hacer donativos para financiarlos. Cáritas Diocesana ha iniciado una campaña de recogida de leche materno-infantil para las madres de Proyecto Mater que no realizan la lactancia materna por distintas circunstancias. Desde Cáritas recuerdan también que recogen donativos para poder comprar estos productos, ya que su elevado precio impide a las madres poder hacer frente a este gasto. Proyecto Mater realiza un seguimiento controlado y personalizado de los productos y los artículos que se entregan a las madres. En este mes de octubre, en el que esta iniciativa de la Delegación de Familia y Vida y de Cáritas Diocesana ha cumplido 2 años, 37 madres y 24 bebés están siendo atendidos y acompañados. Además, de aquí a diciembre se espera el nacimiento de 4 bebés más. La recogida de la leche y los donativos se pueden entregar en la sede del Proyecto Mater de Toledo, en Ronda Buenavista número 5 o en las sedes de Cáritas Diocesana. Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ha sido un placer como siempre. No dejamos de agradecerles la atención y la fidelidad que profesan tanto por la actualidad diocesana como por la programación de esta humilde casa. Nosotros por nuestra parte les emplazamos por una nueva crónica la semana que viene aquí en el canal diocesano, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.